Bien, vamos a empezar el tema 5 de la asignatura, dinámica, en el cual en una primera parte lo que vamos a ver básicamente son una serie de herramientas matemáticas para poder obtener las ecuaciones de movimiento de un sistema o de un sólido rígido, es decir, un sólido rígido o un sistema formado por varios sólidos rígidos como es un mecanismo, en este caso teniendo en cuenta las fuerzas que intervienen. Es decir, en los temas anteriores estuvimos haciendo el análisis cinemático, donde teníamos una serie de restricciones puramente geométricas que definían el movimiento bueno, de cualquier sólido rígido. En concreto, en el último tema estuvimos analizando mecanismos planos. Pues bien, en este tema ahora tenemos en cuenta las fuerzas que están interviniendo o que están actuando sobre el sistema. Para ello, pues bueno, vamos a ver una serie de conceptos matemáticos, como son el centro de masa, lo que es un momento de inercia, eh, cómo se calcula el centro de masa a partir de un sistema de partículas, eh, o bueno, cuál es el significado de un tensor de inercia y qué uso tiene. En definitiva, bueno, nuestro objetivo principal va a ser disponer de las herramientas necesarias para plantear al análisis de movimiento de un sólido rígido o conjunto de sólidos rígidos de forma dinámica. Veremos que al final obtenemos lo que se denominan las ecuaciones de Newton-Euler, mediante las cuales, pues, como he dicho, pues podemos obtener las ecuaciones de movimiento de un sistema. Posteriormente, en el tema siguiente, bueno, los temas siguientes veremos también otro método de obtención de estas ecuaciones de movimiento. Pues bien, vamos a hablar del primer concepto, el centro de masas. Si suponemos un sistema discreto formado por un conjunto de partículas, es decir, tenemos nuestro sistema de referencia, como siempre, nuestro sistema de referencia, vamos a suponer que estamos en el plano o podríamos suponer que estamos en el espacio y tenemos una serie de partículas, puntos, los cuales tienen asociado una masa m sub i. El peso total del sistema sería igual al sumatorio de la masa de cada una de esas partículas por el módulo de la gravedad. En esta ecuación de aquí estamos suponiendo que la gravedad puede variar en función del espacio. Atendiendo a esta expresión, bueno, pues podemos definir el centro de gravedad como esta expresión de aquí, P por RG, donde RG va a ser el vector de posición del centro de gravedad igual al sumatorio de cada una de las masas por la gravedad que está, digamos, actuando en cada una de las partículas, multiplicado por el vector de posición de cada una de esas partículas. Si de esta ecuación de aquí despejamos RG, obtendríamos la definición de centro de gravedad. Pues bien, a partir de aquí, si nosotros ahora consideramos, que es lo que ocurre en el caso de los análisis que nosotros estamos haciendo de mecanismos, que la gravedad es constante para cualquier punto independientemente del espacio, pues nos va a quedar esta expresión que es el centro de masas. Es decir, hemos pasado de lo que se denomina centro de gravedad a centro de masas. Vamos a suponer una pieza, ¿vale? Una pieza, una placa superficial con estas dimensiones. Vamos a pensar, si queréis, que estas dimensiones son en unidades de milímetros y con una densidad constante. Es decir, tenemos aquí nuestra densidad, la densidad constante. Si recordáis, además, la densidad es igual a la masa partido por el volumen. O bueno, podríamos tener densidad superficial o densidad lineal, donde tendríamos masa partido por superficie o masa partido por longitud. En este caso estaríamos hablando de densidad superficial. Bueno, y nos piden aquí determinar dónde está el centro de masas de esta figura. Si os fijáis por simetría, atendiendo a simetría, esta figura es simétrica desde aquí. Tendríamos este eje de simetría, por lo que
podemos deducir bien, en este caso de forma intuitiva, que el centro de masa va a caer sobre esta línea. Pero en cualquier caso, lo que vamos a hacer es aplicar la definición de centro de masa. La definición de centro de masa, si consideramos un sistema de partículas, pues la tendríamos aquí. RG es sumatorio de MI por RI partido por sumatorio de M. Es decir, partido por sumatorio de MI. Esta expresión está considerando que tenemos un conjunto de partículas, de manera que una forma de poder realizar este cálculo, el cálculo del centro de masas, que en definitiva es lo que nos pide, sería dividiendo esta pieza en dos y calculando el centro de masas de cada una de ellas. Nosotros podemos coger y dividir esta pieza, pues por ejemplo en dos, en una que sería, vamos a llamar esta de aquí arriba, por ejemplo G1, y esta otra de aquí que vamos a llamarla por ejemplo G2. Por simetría de cada una de las piezas podemos calcular dónde va a estar el centro de masa de cada una de ellas. En un caso va a estar aquí y en el otro va a estar aquí. ¿Dónde? Bueno, podemos, si nosotros suponemos que tenemos un sistema de referencia, por ejemplo aquí ubicado, pues bien, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos dos partículas, cada una con una masa, concentrando una masa determinada, y al final lo que tendríamos es que aplicar esta expresión para las dos partículas. La masa, pues ya hemos dicho que la densidad en este caso es igual a la masa partido por la superficie, porque estamos hablando de una pieza que se encuentra en el plano, pues nosotros tenemos que la masa es igual a la densidad por la superficie. Bueno, pues vamos a llamar a esto la pieza 1 y la pieza 2, pues M1 a qué va a ser igual a la densidad por la superficie, que va a ser 125 por 25, ¿verdad? 25 de esta anchura y 125 pues sería esta longitud de aquí. Bueno, ¿y esto acá es igual? Pues 125 por 25, 3125 por la densidad. Si hacemos el mismo procedimiento para M2, vamos a tener que M2 es igual a la densidad por 150 por 25 igual a 3750 por ρ. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dividido la placa en dos partes y hemos calculado el centro de masa de cada uno. Por tanto, sabiendo esta masa de aquí, la masa correspondiente a la placa 1 y la masa correspondiente a la placa 2, y además conociendo dónde están los centros de masa de cada uno de ellos, porque está claro que el centro de masa de esta pieza, ¿dónde está? Pues va a estar la componente X, va a ser 12,5, ¿no? Es decir, 25 partido por 2, y la componente Y va a estar en 25, es decir, este tramo más este tramo de aquí, que va a ser 25, es decir, sería 25 más, tendríamos el otro tramo que es 150 menos 25 partido por 2.
lo que es igual a 87,5. Es decir, aquí 87,5. Y luego las coordenadas de este punto pues van a ser 150 entre 2, que es 75, y la componente y pues va a ser 25 partido por 2, que es 12,5. Pues bien, ahora ¿qué es lo que nos queda? Aplicar esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí, si os fijáis, es una expresión que tiene componente x y componente y. Vamos a tener la componente r, o sea, ri va a ser igual a rxi más rej, por lo que esta expresión podríamos descomponerla en la componente x y la componente y. Bien, pues bueno, vamos a calcular cuál sería la componente x del centro de masa. Va a ser igual a m1 x1 más m2 x2 partido por sumatorio, bueno, por sumatorio, por m1 más m2, ¿no? Y para la y, pues exactamente igual. Si hacemos el cálculo, esto nos da 46,59 milímetros. He dicho que estábamos suponiendo unidades de milímetros y la componente y 46,59 milímetros. Que si os fijáis además tiene el mismo valor. Lo que quiere decir efectivamente que el centro de gravedad va a caer, el centro de gravedad de la pieza va a caer sobre esta línea de aquí. ¿Vale? Bueno, si os fijáis también, cuando hemos aplicado esta expresión de aquí, esta expresión de aquí, yo la masa la habríamos sustituido por la densidad y por la superficie. Es decir, tendríamos la densidad por 3125 por 12,5 i más 87,5 j más 3750 por 75 i más 12,5 j. Todo esto partido por la densidad por m1 más m2. Por tanto, la densidad se va y realmente lo que nos está quedando aquí es precisamente la expresión que os he puesto aquí antes a la izquierda, que tenía aquí a la izquierda. Perdón. La expresión que tenemos aquí, lo único que lo hemos dividido en la componente x y la componente y. Pues bien, aquí tenéis un ejemplo en el cual pues, se ha aplicado simplemente la expresión del cálculo del centro de masa. Veremos posteriormente que este punto es un punto importante a la hora de obtener las ecuaciones de movimiento.